Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frankie Gilberto Ortiz Contreras, estudiante de segundo semestre de la Universidad Abierta a Distancia UNAD. El día de hoy vengo a explicar el ejercicio número 4, aplicación de la teoría de conjuntos. Descripción del ejercicio. A continuación encontrarás situaciones problemáticas para el desarrollo del ejercicio 4. Ejercicio A. Las medidas de bioseguridad adoptadas para impedir que la población se contagie de COVID-19 se han mantenido en el año 2021. En Colombia, el uso del tapabocas es obligatorio en cualquier espacio público. Las entidades bancarias han implementado otras medidas. Para determinar cuáles de estas medidas se mantienen, se aplicó una encuesta a 100 usuarios. De los resultados arrojaron la siguiente información: 21 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula, 50 aseguran que las entidades aplican lavado de manos al ingreso, 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura, 10 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos, 6 aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura, 5 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y toma de temperatura, 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. Lo primero que se debe hacer es determinar los conjuntos, empezando por el conjunto universal. U. Entidades bancarias. A. Entidades bancarias que aplican pico y cédula. B. Entidades bancarias que aplican lavado de manos al ingreso. Y C. Entidades bancarias que aplican toma de temperatura. 21 aseguran que las entidades aplican pico y cédula. A. Conjunto A. 50 aseguran que las entidades aplican lavado de manos al ingreso. B. Conjunto B. 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura. C. Conjunto C. 10 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos. Se lee como A. Intersección B. 6 aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura. Se lee como B. Intersección C. 5 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y toma de temperatura. Se lee como A. Intersección C. Aseguran que las entidades aplican las tres medidas. Se lee como A. Intersección B. Intersección C. Con la información suministrada por la encuesta, responder. A. ¿Cuántas entidades bancarias aplican solamente lavado de manos? Respuesta: 38 entidades bancarias aplican solamente lavado de manos. Para obtener este valor se toma la cantidad de entidades que aplican lavado de manos, que corresponden al grupo B, y se le resta la cantidad de entidades que además del lavado de manos aplican otras medidas, lo cual conformaría las intersecciones de B con los demás conjuntos, y esto se demuestra en el diagrama. B. ¿Cuántas entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? Respuesta: 9 entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura. Dice, para obtener este valor se toma la cantidad de entidades que aplican toma de temperatura, que corresponden al grupo C, y se le resta la cantidad de entidades que además de toma de temperatura aplica otras medidas, lo cual conformaría las intersecciones de C con los demás conjuntos, y esto se demuestra en el diagrama. C. ¿Cuántas entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas? Respuesta: 30 entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas. Para obtener este valor solo deben sumarse el número de personas que mencionó algún tipo de medidas, lo cual sería la cantidad de elementos de los grupos A, B y C. Luego este valor se restará al conjunto universal, y esto se demuestra en el diagrama. Muchas gracias por su atención.